¿Cómo están ustedes, hermanos? Es un placer compartir con ustedes este repaso de la lección del folleto de escuela sabática o el auxiliar o el material que tengamos para repasar las lecciones. En esta semana nos toca los herederos de la promesa, cautivos de la esperanza. Un título sugestivo que merece alguna reflexión a partir del versículo de memoria. El versículo de memoria nos dice que vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Este es un texto de Zacarías, capítulo 9, verso al 12. Está hablando lo que viene después del exilio babilónico, después de los 70 años. ¿Recuerdan ustedes? Presos de esperanza. Nosotros tenemos que tener esperanza porque Dios nos promete siempre un montón de cosas. Y ustedes notan que el texto dice que Dios en su promesa va a restaurar el doble. El doble. Eso te hace acordar, y nos acordamos de la palabra de Jesús cuando dijo, y tendréis vida, y la tendréis en abundancia. Dios no da por medida. Él supera nuestras expectativas. Y nosotros tenemos que tener esperanza de que Él superará cualquiera de nuestras expectativas. En este caso, la esperanza era la tierra prometida, que se transformaba en un regalo de parte de Dios. Se nos dice allí al comienzo de la lección que Dios había hecho al hombre, en el Génesis 2:15, le había dado una tierra, un lugar especial, aunque le pertenecía a todo el planeta, al hombre, a Adán y a Eva, le hizo un jardín. Le hizo un jardín y allí colocó al hombre y a la mujer en un lugar paradisíaco, lo que decimos comúnmente como el paraíso, el Edén. Luego entra dentro de la historia, ahí en Génesis, siguiendo la historia de Génesis, entra la figura de Abraham. Y tenemos toda la historia de Abraham. Y la promesa, tanto a él como a sus descendientes, de manera especial Isaac y Jacob, la promesa de la tierra. En este caso la tierra era Canaán. Era una promesa porque aún no la poseían, solamente la transitaban.
pasaban. Sabían que en algún momento esa sería su tierra. ¿Qué tenían que tener? Esperanza de que Dios cumpliera la promesa. Y entonces, esta situación se vuelve importante para nosotros, los adventistas, se vuelve importante para nosotros, porque también tenemos la promesa ahora de una nueva tierra, un cielo nuevo, tierra nueva, donde ya no habrá pecado ni muerte. Así que tenemos los mismos perfiles, tanto Abraham y su descendencia y nosotros como iglesia, mirando hacia la tierra prometida, y ellos la tierra prometida que era Canaán. O sea, nosotros también somos prisioneros de esperanza. Tenemos la esperanza. La tierra se transforma en un don, en un regalo. Porque la tierra le pertenece a Dios. Si ustedes recuerdan y me quieren seguir en el Salmo 24, muy oportuno para esta lección, el Salmo 24, ese lo uso mucho ustedes recordarán, se lo uso mucho en mayordomía. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Donde aquí se coloca que Dios es el dueño, el creador, el Señor de la tierra, su plenitud y nosotros. Entonces, la tierra no es una posesión que le pertenece al hombre por algún tipo de mérito o por algún tipo de actividad o por descendencia o herencia, no. La tierra se transforma en un regalo, en una dádiva de Dios al hombre, para que el hombre se desarrolle en esa tierra, se desarrolle, trabaja, está con el prójimo, tiene su familia, se encuentra con Dios. Y se transforma en una bendición, que el regalo que Dios nos hace es una bendición para nosotros, porque nos permite desarrollar nuestros talentos, nuestras virtudes, en beneficio de la causa de Dios. Y la tierra recuerda constantemente la dependencia que nosotros tenemos de Dios para habitar en la tierra, en esa tierra prometida y dada por Dios. El pueblo de Israel en la antigüedad hizo de la tierra el desarrollo de la agricultura y también de la ganadería. Recuerden que la forma de pensar en esa tierra en Canaán era tierra que fluye leche y miel, hablando de la bendición de esa tierra. Recuerden que cuando volvieron los espías, trajeron un racimo de uva que era
tremendo. Esa tierra evidentemente producía frutos buenísimos, gigantes, grandes, que servirían para la nación, para los israelitas. Entonces, allí en Josué capítulo 13, estamos en la parte del martes, Josué capítulo 13, aparece allí la orden del 1 al 7, aparece la orden en el verso 7, 13:7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Esto explico, habían 2 tribus y media, se habían quedado del otro lado del Jordán, más hacia el norte, porque había allí una zona de pastizales muy exuberante, una zona muy fértil. Entonces 2 de las tribus ya quisieron quedarse ahí, y la media tribu que se dice aquí que es la de media tribu de Manasés. Pero había que ahora repartir, dice, vas a repartir la tierra. La repartición de la tierra que le compete al sacerdote Eleazar y a Josué, ustedes la van a encontrar en el capítulo 13 al 21. Allí están todas las indicaciones de cómo se reparte la tierra, y notarán que se habla del caso de Caleb, que recibe, él pide una parte especial, y luego también el último, Josué, pide una parte especial de la tierra, dentro de esos capítulos que tenían que ver con darle a cada tribu, de acuerdo a la cantidad de personas que tenía, un territorio que le permita habitarlo y desarrollarse. Entonces, la primera parte entonces del libro de Josué trata cómo Dios le otorga la tierra, y ya después la segunda parte es cómo ellos toman la tierra. Tienen que tomar la tierra, tienen que despojar a los cananitas de allí, de ese lugar. La tierra les pertenece ahora al pueblo de Dios. Entonces, ellos ahora ven cumplida la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob de la tierra. Ahora ellos reciben la tierra. Cada tribu recibe una porción, y entre todas las tribus esa porción es Canaán. Y allí hay ciudades, y van a aparecer los nombres de esas ciudades, de muchas de esas ciudades, a lo largo del Antiguo Testamento. Otras ciudades serán renombradas, cambiadas de nombre, que el Antiguo Testamento te lo va diciendo. Esta ciudad, que ahora se llama así, antes se llamaba de otra manera. En algunos casos dejaron los nombres como estaban, porque no tenían consecuencias teológicas, religiosas o difamatorias en ese caso. Como consecuencia de esto, Dios le enseñó al pueblo el respeto por la tierra.
En ese respecto hay dos cosas que son interesantes, que pertenecen a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, de manera especial el libro de Levítico, donde se habla, primeramente hablamos del jubileo, que era cada 50 años vencían todas las deudas. Y la tierra, que quizás había sido vendida, tenía que volver a sus dueños. Es decir, la tierra no se vendía a perpetuidad. La tierra solamente se alquilaba, como dice aquí la lección, era arrendada. Entonces, los términos temporales, el término temporal usado era el jubileo, que duraba 50 años. Después venía el jubileo, el júbilo, de la alegría de que la sociedad, interesante, volvía a cero en todas las fases, especialmente la fase económica, porque Dios quería evitar a toda costa la pobreza, y una de las formas para evitar la pobreza era el jubileo. Aparte, la tierra le pertenecía a aquellos que la recibieron, aunque ellos podían arrendarla, siempre, cada vez que ocurría el jubileo, debía la tierra volver a ellos. Y era obligación de que los dueños de la tierra se preocuparan por buscar la tierra en el jubileo, o antes inclusive de redimirla y tomarla, porque Dios le estaba enseñando una lección. La tierra es tuya, pero te la estoy dando, y no la podés regalar, no la podés vender para que la tierra se pierda en una cantidad de nombres o de familias a lo largo de la historia. Luego aparece, después del tema del jubileo, hay que explicar el tema del año sabático. El año sabático era un año de descanso de la tierra. O sea que tenían que mantenerse con lo que habían cosechado durante los otros años, ir haciendo una reserva, y luego en el año sabático ellos comían de la reserva, de la bendición de Dios que les daba abundantemente, como para que tuvieran alimentos, ganado, y permitieran en el 7º año el descanso de la tierra. Noten aquí que hay una cuestión, ya un adelanto ecológico. Cuando hoy la humanidad se preocupa por el tema de la ecología, qué se hace con la tierra, qué hacemos con cómo estamos tratando a la tierra, ya la Biblia tenía soluciones, tenía teología de parte de Dios para el trato de la tierra, del cuidado de la tierra. Ellos sabían cuidar la tierra haciendo uso de el año sabático, o sea, la tierra en reposo durante un año para no agotar los recursos de la tierra. Hoy no es así. Usted sabe que hay siembra directa,
continuamente, y hasta un momento la tierra pierde su calidad, sus nutrientes, y las cosechas no salen tan bien, y hay que usar una gran cantidad de abono, y pensar que todo esto se podría solucionar, como dice la Biblia, déjenla descansar a la tierra y se recupera de esa situación. Interesante esto para tratarlo a nivel de ecología, de pensar qué soluciones podemos aportar a partir del año sabático. Muy interesante todo esto del cuidado de Dios por la tierra hacia los israelitas. Después se habla de la tierra restaurada. ¿Por qué se habla de la tierra restaurada? Porque ocurre el exilio. Israel llegó a un momento en la historia de una decadencia terrible, que Dios tuvo que realizar un juicio allí con la llegada de Babilonia y luego la transportación de la gente hacia la zona de Babilonia y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Según la promesa, según las profecías de Jeremías, esta situación duraría 70 años. 70 años. Ahora, si tú ves el número 70, te vas a dar cuenta que son 10 sabáticos. La tierra reposa de la maldad del pueblo de Dios, lo que era ahora no Canaán, la tierra de Israel, la tierra de las tribus, de las 12 tribus. Bueno, va a reposar 10 sabáticos, 70 años. Y los llevó allá, los tuvo en cautiverio. A pesar de que no tenían la tierra y estaban en cautiverio y eran esclavos, sin embargo Dios los cuidaba, los protegía y los usaba para cumplir su misión allí en ese lugar. Recuerden a Daniel, recuerden a Esther, recuerden a Nehemías. No tenían tierras, habían salido, ya estaban exiliados, y sin embargo Dios seguía siendo el Dios de ellos sin que tuvieran tierra, y los usó para realizar la misión. Cuando la promesa se cumple el tiempo, la promesa se cumple, ellos vuelven, restauran parte de la tierra de Israel, y continúa la historia con el pueblo de Dios, El pueblo de Dios ya estaba diezmado en ese caso, estoy hablando solamente de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de los levitas y sacerdotes. Eso es lo que quedó, y ellos representaban al Israel cuando volvieron. Y esto va a terminar, hermanos, con la llegada del Mesías a ese lugar, a ese punto de la tierra que Dios había dado. Y entonces ahora, en la vida de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección,
se hicieron patentes, se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías y de la tierra. Ahora la tierra sería la Canaán celestial. O sea que cuando ya hablamos de Cristo, cuando ya hablamos de la llegada de Cristo, hay una reinterpretación de la tierra. Ya esa tierra no es la tierra de la promesa y de la esperanza. Ahora hay que ver hacia adelante otra tierra, otro lugar llamado cielo nuevo y tierra nueva. Fantástico, la tierra nueva con todas sus bendiciones, allí en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y es interesante que después de salir, del pecado, tú lo tienes allí en los capítulos, tú observas los capítulos 1 y 2 de Génesis, tienes aquí la tierra perfecta y el lugar perfecto que es el Edén. Cuando comienza el capítulo 3, comienza la entrada del pecado. Y el ser humano, a partir de esa situación, se vuelve un peregrino, va en busca de la tierra, va en busca de un Edén que ya no tienen. Y esto, la historia del pecado y la redención ocurren. Ahora tú te vas a Apocalipsis, hasta que llegas al capítulo 21 y 22, que es el nuevo Edén recuperado, la nueva tierra recuperada. O sea que entre el capítulo 1 y 2 de Génesis ocurre todo el drama del pecado y la redención en Cristo Jesús, hasta que llegas al 21 y 22, los últimos dos capítulos, ¿notaste? 2 y 2. Estos se corresponden, y entre esto y esto, nosotros, los otros, somos peregrinos. O sea, siempre estamos buscando algo que era mejor. El caso de Abraham te lo dice el Éxodo, el libro de Hebreo, que dice, ellos, aunque tenían la tierra, buscaban una patria mejor. ¿Qué era eso mejor? La patria del cielo. Canaán era buena, pero el cielo era mejor. Y entonces, nosotros estamos en este mundo y estamos en la iglesia. Aquí todo es bueno, pero hay algo mejor. Hay un santuario mejor que el otro, el de Antiguo Testamento, porque allí está no el buen sacerdote, el mejor sacerdote que es Cristo Jesús intercediendo por nosotros, por nuestra salvación, en el santuario mejor. Y quiero terminar con un verso. Tito, si ustedes desean seguirme, allí vamos a la carta de
de Tito, escrita por el apóstol San Pablo, Tito 2:13, para terminar, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Prisioneros de esperanza, Tito 2:13, dice, esperamos la esperanza bienaventurada. O sea, esta esperanza es feliz. Que a pesar de los problemas de la vida, los dolores de la vida, las situaciones complicadas de la vida, la esperanza nos trae una paz interior y un regocijo interior de saber que vendrá la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos llevará a la patria final, mejor y eterna. Y allí encontraremos en esa patria, como dice la parte del viernes, que está muy linda las citas para leerla y compartirla en la clase, y dice, el árbol de la vida, volveremos allí, las corrientes de agua cristalina, y luego los paisajes que van a formar el nuevo Edén, las colinas, los árboles, las flores, y lo más importante, Cristo y los salvados. Que Dios te bendiga y que sigas en este mundo como un peregrino, y mientras estás como peregrino mirando por esperanza hacia el futuro, ayuda a otros que también sean prisioneros de esperanza. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.